Buenas tardes a todos. Hemos llegado al último servicio, del último gran día y de todas las fiestas de Dios del año. ¿Qué día tan maravilloso es este? ¿Alguna vez ha considerado lo alentadoras que son las fiestas de Dios? Son edificantes, son alentadoras. Nos muestran el plan de Dios para la humanidad, y es un plan muy positivo que Dios tiene para nosotros. Se necesita una comprensión de este último gran día, ahora más que nunca. Solo considere lo que sucede en nuestro mundo. En los Estados Unidos el aborto es un grave asunto. Algunos estados pasan leyes para promoverlo. Otros pasan leyes para restringir el aborto y quizás eliminarlo del todo. La verdadera agenda de los abortistas se está volviendo muy clara. Planificación familiar no se trata de planificación, sino de destruir vidas. Y ahora estamos en una situación donde la Asamblea del Estado de Nueva York aplaudió y celebró el hecho de que ahora se puede abortar a un niño hasta el día de su nacimiento. Totalmente formado, listo para nacer. Se puede destruir esa vida. El gobernador de Virginia incluso llegó a decir que si un niño tal vez estuviera deformado, en realidad no lo dijo, pero es lo que insinuaba, o que no era totalmente perfecto, o lo que sea, que podrían mantenerlo cómodo mientras se decide si dejarlo vivir o no. Es un mundo increíble en el que vivimos. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que los hijos de Israel quemaban a sus hijos, a su Dios falso. Hoy encontramos que literalmente cientos o decenas de millones de personas han sido abortadas en todo el mundo. No tenemos santidad por la vida. No nos importa la vida humana. Y vemos que la santidad por la vida se deniega de otros modos. Los médicos ahora ayudan a suicidarse. Le sugiero que vea los videos Viewpoint que presenta la iglesia. Simplemente vaya al sitio web y en la esquina superior derecha busque Viewpoint y haga clic ahí, y luego vaya a la sección de archivo, y el número 52 en este momento es Muerte asistida. Habla de este tema de asistir a morir y cómo los médicos no están salvando vidas, sino ayudando a quitarse la vida. El estado de Washington ha sido el primero en permitir hacer fertilizante de los cuerpos humanos. Sabemos que un cuerpo humano se va a descomponer. Volverá a ser tierra, porque de la tierra venimos y volvemos a la tierra. Entendemos eso. Pero la idea de que puede tomar un cuerpo humano y ponerlo en una pila de abono y esparcirlo como fertilizante muestra falta de sentido de santidad y de importancia por la vida humana. Vemos que la gente esparce las cenizas de sus seres queridos en praderas o en el océano sin considerar el mensaje que está detrás de todo esto. Una persona muerta no sabe dónde están sus cenizas, pero es como si quisieran que la persona sea uno con el océano o con la pradera, y es lo que quieren. Piénselo, ¿cuál es el significado de todo esto? Y estamos incluso en la iglesia de Dios simplemente siguiendo al mundo, como ovejas al matadero. No estoy diciendo que no se pueda hacer eso, puede hacer lo que quiera con el cuerpo humano, pero creo que muestra falta de entendimiento de lo que es la vida humana. En un mundo donde se piensa que la muerte es solo el final de todo y no hay nada más después, ¿por qué no harían algo así? Aunque nuestras naciones israelitas han perdido de vista la santidad de la vida, Dios no. Hasta el último ser humano es importante a la vista de Dios. Es hora de responder a las preguntas: ¿cuál es el valor de la vida humana? ¿Y cómo encaja este último gran día en el plan de Dios? Notemos la importancia de Dios por cada vida humana. En 2 de Pedro 3, versículo 9, un pasaje muy famoso. Muchos estamos familiarizados con eso, pero sin embargo es importante que se nos recuerde en este día. 2 de Pedro 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
reconocemos que debemos arrepentirnos si no queremos perecer. Sin embargo, él dice aquí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea también 1 de Timoteo 2, versículo 3, que dice, otro pasaje al respecto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque vemos el mundo hoy y sabemos que no todos han llegado al conocimiento de la verdad y que no todos están siendo salvos. De hecho, según la definición de casi cualquiera, digo casi cualquiera porque hay personas que creen en la salvación universal y no estoy seguro cómo creen que va a suceder eso. Pero sin embargo, cuando miramos alrededor del mundo, hay personas que nunca han oído hablar del nombre de Jesucristo. De vez en cuando descubren alguna tribu en América del Sur o algún otro lugar que ni siquiera sabían que existía. Incluso si volvemos históricamente al tiempo justo después de que Jesús caminara sobre la faz de la tierra, hay personas en otras partes del mundo que nunca podrían haber oído hablar del nombre de Jesucristo, el único nombre por el cual podemos ser salvos. Y aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, si este es su deseo, ¿es incapaz de hacer eso? Bueno, claro que no. Sabemos, y este último gran día muestra que Dios tiene un plan, un propósito y un tiempo para cada ser humano que haya vivido. Veamos ahora Marcos 9, versículo 41. Versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojare en el mar. Es decir, Dios no quiere que tomemos a la ligera a alguien que ha llegado a comprender y creer en Jesucristo. El verdadero Jesucristo, una creencia real de Cristo. No como el mundo lo ve, sino alguien que realmente está llegando a comprender estas cosas. No debemos hacer que tropiece. Veamos también Éxodo capítulo 21. Éxodo 21. Que Dios ve la vida no solo después del nacimiento, sino que la ve desde el vientre. Así que en Éxodo 21, versículo 22 dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. En otras palabras, habrá un costo monetario para él. Mas, si hubiere muerte, en otras palabras, ella da a luz prematuramente y el niño muere, dice, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, lo que sea que le haya pasado a ese niño es lo que le va a pasar a este individuo. Y entonces, vemos aquí que Dios mira al niño en el vientre de la madre como una vida. Y si usted le quita la vida, es lo mismo que quitarle la vida a una persona adulta o a alguien que ya nació, un niño que ya nació, quien quiera que sea. Y entonces vemos allí la mente de Dios, de que este es un ser humano, aunque aún no haya nacido. Y si nace muerto, no como resultado de la negligencia de alguien, sino las acciones de alguien, en ese modo, Dios dice que hay una penalización por eso, y la pena es la muerte. Veamos también en Jeremías capítulo 1. Jeremías 1.
Aquí vemos que a Jeremías le fue dicho por el Eterno, en el versículo 4, Jeremías 1, versículo 4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o te aparté, te di por profeta a las naciones. Entonces Dios conoció a Jeremías antes de que él naciera, incluso antes de que se formara totalmente en el vientre, quizás al principio en la concepción. Dios sabía que a éste lo iba a usar para ese propósito. Puede que incluso haya reunido el esperma y el óvulo correctos para este propósito, genéticamente hablando. Pero Dios conocía a Jeremías incluso en el vientre. En Isaías 46, versículo 3, Isaías 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llamados desde la matriz. Ahora, está hablando de Israel en general, y es figurativo, una metáfora aquí, se podría decir, de estar en el vientre. Dios ha llevado a Israel desde el principio, desde el momento en que los sacó de Egipto. De hecho, incluso antes de eso, si retrocedemos a Abraham, Isaac y Jacob, Dios estaba preocupado por Israel antes de que sea una nación, antes de que naciera, por así decirlo. En el capítulo 49 de Isaías, versículo 15, vemos algo que es interesante aquí. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, en otras palabras, ¿una mujer podría olvidar? Dice, yo nunca me olvidaré de ti. Ahora, esto es muy interesante porque la analogía es que una mujer no olvida a su hijo de pecho. La mayoría de las mujeres toman esa vida como extremadamente preciosa, y sin embargo él dice que podrían olvidar. Bueno, hoy las mujeres desechan el producto de su vientre a través del aborto. No tienen en cuenta a ese niño antes de que nazca, y a veces sufren mucho después, por sentir culpa y demás. Y es triste porque se les está vendiendo un buzón. En este mundo es lo que se hace en muchos casos, al menos muchas de las personas que andan por ahí. Andan ahí protestando, animando, aprovechando la oportunidad de quitar una vida. Aunque Dios dice que el estado natural es que una mujer no olvide a su hijo de pecho, pero por supuesto este es el que obviamente ha nacido. Una mujer incluso podría olvidar a su hijo de pecho. Algunas lo hacen, y algunas matan a sus propios hijos. No aquí nosotros, pero hay personas que de vez en cuando leemos que alguien ha hecho algo terrible de ese modo, algún acto horrible. Incluso el mundo se conmociona por eso, por seguro por un niño ya nacido. Pero no tan sorprendidos si hacen lo mismo con uno que todavía no ha nacido. Si no ha visto la película No Planeado, creo que probablemente pueda verla en uno de los videos en algún lugar, Netflix o en algún otro lugar. No estoy seguro dónde puede encontrarla. Pero si no la ha visto, le recomendaría que la vea, porque realmente cuenta una historia de planificación familiar y de qué se trata. Solo se lo recomiendo. Está clasificada R, y sugeriría que los padres la vean antes de mostrarla a los hijos. Está clasificada R, algunos dicen porque quieren evitar que la gente la vea, pero también lo es, creo, cuando uno lo piensa, porque no es para todos. Sé que muchas mujeres que han perdido sus hijos quizás no quieran verla, y cuando digo han perdido sus hijos, tal vez no tuvieron un aborto, pero quizás fue abortado espontáneamente. Debería analizarla con mucho cuidado. Creo que tiene un valor real para muchas personas. Dios dice aquí que seguramente pueden olvidarse, pero yo no me olvidaré de ti. Dios dice que Él no nos va a olvidar. Este día es respecto al hecho de que Dios no olvida a ningún ser humano. Este año,
America's Got Talent, en su programa inaugural, tuvo un joven que salió con su particular clase de talento. Tuvo que ser conducido por otra persona porque era ciego. Fue su madre quien lo trajo ahí. Algunos quizás lo vieron y otros quizás no, pero está disponible en YouTube. Todavía puede verlo. Él fue llevado ahí y descubrimos que fue su madre la que lo condujo ahí. Ella no solo lo condujo ahí porque era ciego, sino porque también tenía otro problema. Era autista. Y se le reconoce muy rápidamente al entrevistar los jueces a la madre y a este joven llamado Cody Lee. Al entrevistarlo, reconoció que no era del todo normal. Era algo bastante evidente. Sin embargo, cuando Cody se sentó al piano y comenzó a tocar y a cantar, literalmente hizo llorar a los jueces y probablemente a la mayoría de la audiencia que estaba ahí. Podía cantar bellamente, podía tocar el piano, podía hacer muchas cosas. Y sin embargo, este es un individuo que el gobernador de Virginia había dicho, bueno, tenemos que hablar de esto para mantenerlo con vida o no después de su nacimiento. Lo mantenemos cómodo y luego decidimos qué hacer. Sin embargo, Dios le da valor a cada vida humana y debemos tener la misma mente que Dios cuando se trata de valor a la vida. Cody Lee es ciego, autista, y sin embargo, los jueces le dieron el timbre dorado. Para aquellos no familiarizados con America's Got Talent, lo dejaron para el final de los finales. Podía saltearse alguno de los pasos intermedios, porque lo querían en la final. Es sorprendente cómo a veces aquellos de quienes tenemos poca estima nos traen la mayor alegría. Me he dado cuenta, a lo largo de los años, que los niños discapacitados de cierta manera traen gran alegría y grandes lecciones para sus padres y familia. Niños que tal vez no están del todo aquí. Pueden traer mucho trabajo y muchos problemas, pero sin embargo, Dios permite que estas cosas sucedan. No necesariamente hace que sucedan, pero permite que sucedan estas cosas con un propósito. Y hay un gran propósito en la vida, si podemos verlo desde el gran panorama. El potencial de un ser humano es absolutamente magnífico. Cuando leemos Hebreos capítulo 2, vemos aquí, en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sé que lo hemos leído muchas veces y sin embargo siempre me emociono cuando lo leo porque es tan poderoso, tan maravilloso lo que Dios tiene en mente para usted y para mí y para Cody Lee y todos aquellos como él. Él dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Él está citando aquí del Salmo que fue escrito por David, cuando David miró hacia el cielo por la noche y vio las estrellas y dijo, ¿qué es el hombre? Para que Dios, para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, o por un tiempo menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios creó esta tierra, puso criaturas en esta tierra, animales, plantas, todas las cosas que vemos. Puso todo esto aquí y le dijo al hombre, estás a cargo de todo esto. Debes cuidar el jardín, guardarlo, atenderlo. Cuida los animales, cuida todas las cosas que he creado aquí. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo está bajo los pies del hombre. Somos los gobernadores de esta tierra, el papá conejo, por así decirlo, el rey de la selva. Estamos aquí, y aunque hay animales, por supuesto, que podrían matarnos en forma individual, nosotros como especie, como raza humana, estamos por encima de todo. Nosotros controlamos todas estas cosas, porque en cuanto le sujetó todas las cosas,
Nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero esto es lo que vemos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y sí, hay sufrimiento en esta vida física, pero todo es por un propósito. Es todo para ayudar a construir el carácter que Dios quiere que tengamos, para que podamos nacer en su familia y ser uno con Él eventualmente. Porque el que santifica o aparta, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarlo a usted y a mí, sus hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que está citando aquí del Antiguo Testamento, está señalando que este ha sido el mensaje realmente desde el principio. Él cita a David, pero luego va a otros salmos aquí y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esa fue una declaración allí, de que hablaría de Cristo y los hermanos, los otros. Y dice, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, y aquí yo y los hijos que Dios me dio, los hijos que Dios le ha dado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y existe cierto temor a la muerte. Sé que a veces la gente dice, no le temo a la muerte. Bueno, entiendo a lo que se refieren. Lo que realmente tememos la mayoría de las veces es el proceso de morir. Si pudiéramos irnos a dormir y despertarnos en el reino de Dios, creo que a ninguno le preocuparía eso, al menos espero eso. Pero sin embargo, esa no es la forma en la que suele suceder. Con unos pocos sucede de esa manera, pero no con la mayoría. Así que hay cierto miedo a la muerte. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o corrupción o deterioro, sujetos a esta vida física que no se libera de la muerte. No en un sentido físico, pero solo a través de Jesucristo podemos tener la libertad de la vida por la eternidad. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, a usted y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Cristo tuvo que pasar por esto por nosotros, o tuvo que experimentar estas cosas para poder ser el sumo sacerdote fiel. Y ese era el plan de Dios. Así es como Dios lo resolvió. Podría haberlo resuelto de otra manera, supongo que podría haberlo hecho. Pero esta es la forma en que eligió resolverlo. Y que Cristo bajara y sufriera tal como nosotros debemos sufrir en esta vida física. Observe también en Romanos capítulo 8. Otro de mis pasajes favoritos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es sorprendente lo absolutamente claras que pueden ser estas declaraciones y cómo el mundo lee por encima y pierde el punto. Hablan de que cuando tengamos alas, cuando seamos ángeles y cuando nos sentemos en las nubes y que tocaremos música de arpa. No hay nada de malo con la música de arpa. Y habla de eso en el libro de Apocalipsis, como el señor Ames siempre señala, y con toda razón. Pero no significa que eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. No todos seremos arpistas para siempre. Aquí muestra que no vamos a ser ángeles o algún ser inferior, y no estaremos solo contemplando el rostro de Dios por toda la eternidad. Aquí lo muestra, dice,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios en este sentido, pero aún no hemos nacido. Somos como el niño en el vientre. Es un niño, es un ser humano, pero aún no ha nacido. Y todavía no hemos nacido en la familia de Dios en la resurrección, pero ya somos engendrados de Dios en este momento. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mantenga su lugar aquí y vayamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Hay una declaración importante que se hace aquí. En el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido, o engendrado debería decir, de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, que en el griego original es esperma. El esperma de Dios permanece en él. O sea, cuando somos bautizados, después de que nos hemos arrepentido, después de haber aceptado a Cristo como Salvador, y de habernos bautizado y recibir imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, somos engendrados, tanto como un esperma y el óvulo que se unen. El Espíritu en el hombre y el Espíritu de Dios se unen para crear un nuevo ser. Aquí dice que no practicamos pecado. En otras palabras, no es característico que pequemos, porque la simiente permanece en él y no puede pecar. Esto no significa que sea imposible pecar, porque incluso muestra en el primer capítulo, versículos 9, 10, 8, 9 y 10, que sí pecamos. Pero Dios perdona nuestros pecados y reconoce que somos una nueva criatura. Y Él dice que no es del carácter de una persona, que es un verdadero cristiano, pecar, especialmente en cualquier tipo de manera importante. No puede porque el Espíritu de Dios está en él. Somos engendrados del propio Espíritu de Dios. Entonces en Romanos capítulo 8, otra vez, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tal vez quiera marcar esto en su Biblia. 1 de Juan 3, versículo 9. Porque muestra aquí que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Se une y luego somos hijos de Dios, aunque sin haber nacido, pero hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Entendemos en un sentido humano lo que es un heredero, pero ¿por qué no lo entendemos en el contexto que se da aquí? Que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa cuánto suframos en esta vida, y algunos sufren horriblemente. Algunas personas de Dios están sufriendo incluso ahora. Y oramos para que ese sufrimiento llegue a su fin, que Dios elimine ese sufrimiento, aunque lo permite como un Padre amoroso por sus razones que no siempre entendemos. No siempre entendemos por qué una prueba ocurre a un individuo y por qué le ocurre a este individuo y no a este otro individuo. Aunque existe una elección, y confiamos en Dios, de que Él sabe lo que está haciendo. Y Él permite estas cosas, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es maravilloso que nazcamos en la resurrección, para que no seamos solo niños en el vientre, sino que nazcamos en la propia familia de Dios, resucitados para vivir para siempre. ¡Qué gran llamamiento!
Qué cosa enorme y maravillosa que Dios nos está dando a usted y a mí. No sé usted, pero yo a veces me pregunto sobre la conciencia. De hecho, hay estudios sobre este tema de la conciencia humana. ¿Por qué yo soy yo? ¿Por qué no soy otra persona? ¿Por qué salí del vientre con esta personalidad particular? Yo sé que hay influencia de las cosas que nos rodean, pero también existe esa influencia genética que tenemos. ¿Y por qué yo soy yo? No sé si alguna vez piense usted en esto, pero de algún modo me vuelve loco solo tratar de resolverlo. Somos cada uno individuos distintos. No estamos en la cabeza de otra persona. No podemos meternos en la cabeza de otra persona, al menos por ahora. No podemos entender exactamente cómo piensa esa persona, pero hay algo que podemos entender sobre otros seres humanos. Todo ser humano. Siempre digo esto en los campamentos, a nuestros consejeros y a nuestro personal. Piensen en los adolescentes con los que estamos trabajando. Y esto se remonta a unos años, cuando estuvo involucrado más directamente. Todo niño tiene un corazón, y cada niño tiene los mismos deseos. Quiere amar y ser amado, y ser considerado de manera positiva por los demás. A veces luchamos con la imagen, y con quiénes somos, y cómo nos ven los demás, y todas esas cosas. Y algunas personas son más inseguras que otras. No deberíamos pasar toda la vida preocupados por lo que otros piensan de nosotros. Pero eso es parte de la experiencia humana, ¿no? Y atravesamos esa dificultad al ir creciendo. Pero todo ser humano tiene valor. Todo ser humano necesita ser respetado, sin importar si esa persona es un pecador o si esa persona es lo que llamamos un santo. De cualquier modo, si esa persona tiene una gran personalidad o tal vez carece de personalidad, ya sea que tenga un gran carácter o luche con problemas de carácter, Dios ve valor en cada ser humano. Y Él dice que el mundo completo, la creación misma, será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. A medida que nos acercamos al final de esta era, y eventualmente los hijos de Dios nacerán en la propia familia de Dios. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Sí, las primicias del Espíritu. Hay segundos frutos, se puede decir, segundos frutos más adelante. Gente que vendrá después. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Eso es lo que hacemos. Lo esperamos con perseverancia. Ahora, ¿cómo está trabajando Dios para que todo ser humano pueda tener una oportunidad para esto mismo? Ser un heredero junto con Cristo, para nacer como un hijo. O como dice en 2 Corintios capítulo 6, veámoslo rápidamente. No queremos dejar a las damas aquí de ningún modo. Dios usa hombre o humano en sentido genérico en muchos casos. A veces significa específicamente un hombre, pero otras veces lo usa en el sentido genérico. Es que este mundo está tan ofendido, tan inseguro, que se ofenden por eso. Aquí en 2 Corintios 6, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Hijos e hijas. Vamos a nacer en la propia familia de Dios de una manera muy especial, y seremos hijos e hijas de Dios en la propia familia de Dios. Veamos Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 6. Veamos que Jesús hizo algunas declaraciones aquí en los capítulos 10, 11 y 12,
que debería hacer que la gente se pregunte lo que quiere decir. A veces los comentarios se refieren a esto como a la resurrección general. No estoy seguro de que realmente entiendan lo que eso significa, pero note aquí en Mateo capítulo 10, versículo 6. Les dijo a los discípulos, que serían sus 12 apóstoles, dijo, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego en el versículo 14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, esto es bastante sorprendente. Será más tolerable para las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran conocidas por su perversión sexual y que Dios literalmente destruyó porque habían ido tan lejos en la perversión. Sin embargo, dice, será mejor para ellos en el día del juicio que para aquellas ciudades donde Jesús hizo obras poderosas y fueron rechazadas. Entonces, ¿qué es este día de juicio? Y es importante para nosotros distinguir entre el pecado y el pecador. Creo que usé este ejemplo una vez. Uno de mis asociados lo había sacado a luz. Hablamos sobre el pecado y el pecador. A veces es difícil para nosotros separar estas dos cosas. Pero sacó a luz que alguien que tiene cáncer, odiamos al cáncer, pero no odiamos a la persona. Y cuando usa esta metáfora para entender esto, sí, odiamos al pecado, pero no al pecador. La gente de Sodoma y Gomorra, la gente actual de Sodoma y Gomorra, puede ser bastante desagradable en su cara. Y a veces es difícil soportarlo. Y sin embargo, es el pecado y no el individuo. Esos individuos son en muchos casos simplemente individuos pobres y engañados. Se criaron en familias de tal manera que probablemente entre las edades de 2 y 4 años sucedieron ciertas cosas que simplemente piensan que nacieron de esa manera. Pero muchas veces, como el Dr. Dobson, que es psicólogo o psiquiatra, sea lo que fuere, señaló que es una edad muy crítica, especialmente para los niños. Quizás también para las niñas. Ahora, si el padre los rechaza o la madre es autoritaria, pueden establecer una situación en la que esa persona sea más propensa a ese comportamiento incorrecto que otra persona. Así que hay que compadecerse de estas personas. Y de nuevo, tienen un corazón. Quieren las mismas cosas que usted y yo, en sentido general. Quieren amar y ser amados, y simplemente no saben cómo hacerlo, cómo encontrarlo. Han estado tan confundidos, pero no podemos odiar a los individuos. Debemos odiar el pecado sin odiarlos, porque Dios dice que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para las ciudades que rechazó a Cristo cuando hizo todos esos milagros. En el día del juicio. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsadia! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Sí, los gentiles se habrían arrepentido hace tiempo, pero los tercos israelitas se niegan a entregarse a Dios. Dice, por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si las poderosas obras que Jesús realizó, de sanidades y resurrección y lo demás, se hubieran hecho en la tierra de Sodoma, se habrían arrepentido. Eso es a veces difícil de entender para nosotros, pero Él dijo eso, y seguro habría sucedido de esa manera. Él entendía la mente de esos individuos y lo confundidos que podían estar. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así que se viene un momento de juicio. En Mateo capítulo 12, versículo 41,
Dice aquí, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Esto es interesante porque era el pueblo alemán en realidad, los antepasados de los alemanes. Y a veces la gente piensa, bueno, ellos son los malos. No, ellos son los que Dios está usando para castigar a la rebelde Israel. Y luego Dios lidiará con ellos por su rebelión. Todas las cosas que han hecho mal. Pero como él señala aquí, ellos fueron aquella nación que se arrepintió a la predicación de Jonás. ¿Cuándo se arrepintió en realidad Israel de la predicación de uno de sus profetas? Ocasionalmente lo hicieron por un corto periodo de tiempo, al igual que Nínive por un corto periodo de tiempo. Pero generalmente se necesitó un rey fuerte para que la nación retomara. Incluso así, en sus mentes no habían retomado. Pero cambiar de rumbo a la predicación de un profeta de Dios, simplemente no vemos eso. Eso es un evento raro, sin exagerar. La gente de Nínive, los antiguos asirios, los ancestros de los alemanes de hoy, se arrepintieron cuando Jonás les predicó. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Así que en el juicio, la reina del sur se levantará y condenará a esta generación, la generación de Jesús, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Repasamos esto prácticamente todos los años durante este tiempo. Debería ser una noticia maravillosa y alentadora para todos. Y es algo para recordar. Cuando no repasamos estas cosas, la gente se olvida. He visto a la gente tratar de encontrar algún otro significado de estos días. Intentan encontrar algo más interesante, como quieren verlo, y muy pronto olvidan el mensaje de este día. Así que aquí en Apocalipsis 20, versículo 1, versículos 1 al 3, encontramos que Satanás es expulsado. Ya no puede engañar a la humanidad por 1000 años. Luego en el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que usted y yo tenemos oportunidad de hacer, como se mencionó anteriormente en la fiesta. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no vivieron, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esa última parte del versículo 5 se refiere al versículo 4. El precedente es el versículo 4. No que el resto de los muertos estará en la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así que la indicación es que sí, vivirán de nuevo, pero después que los 1000 años se hayan terminado. El versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Bueno, ellos fueron arrojados a ese lago de fuego 1000 años antes. Sus cuerpos fueron quemados y destruidos. Pero ahí es donde estaban. A veces lo pienso en este contexto. Sé dónde está mi padre. Él es cenizas. Fue cremado. Yo no fui el que tomó la decisión, otra persona lo hizo. Pero eso es lo que decidieron hacer. Fue cremado y puesto en una urna y colocado en un lugar determinado. Ahí es donde él está, por así decirlo. Él no está vivo en este momento. La bestia y el falso profeta fueron arrojados a ese lago de fuego. Se quemaron como cualquier otro ser humano se quemaría en un lago de fuego.
Luego continúa diciendo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez, el precedente, o sea, aquello a lo que se refiere, como tan a menudo en la Escritura hay muchos ejemplos de esto, donde salta de algo anterior. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Fue preparado para estos. Entonces, se refiere no a la bestia y el falso profeta, sino al diablo y sus demonios. Esa es la referencia allí. El folleto Juan 3:16 que había escrito, en la página 52 explica eso. Ahora, cuando lo escribí, usé una definición o explicación más antigua de esto. Y el folleto más nuevo corrige eso, porque estaba realmente mal en la forma en que se explicó. Porque intenté explicarlo en términos de los verbos son y ellos. Y algunos lo criticaron, y lo investigamos, y descubrimos que tenían razón. Y otras traducciones, por ejemplo, la traducción al alemán, el señor Kiefer, mencionó esto como un problema cuando estaba tratando de traducirlo. Así que la explicación completa se da allí. Y sabemos que la bestia y el falso profeta habían sido arrojados allí 1000 años antes, y que se quemaron. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán se refiere al diablo y los demonios, que serán arrojados al lago de fuego que fue preparado para ellos. Entonces, esa es la explicación de eso. Apocalipsis 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Así que los libros son abiertos. Estos son los libros de la Biblia, que han sido cerrados para la mayoría de la gente. No lo entienden. Intentan leerlo, bueno, lo leen, pero no lo entienden. Está cerrado a su entendimiento. Dios se los ha ocultado. Pero los libros serán abiertos para estas personas que se levantarán al final de los 1000 años. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde deben escribirse nuestros nombres para poder tener vida eterna. Y dice aquí que el libro de la vida será abierto. No es un libro cerrado, donde ya todos entraron o no. No, es un libro abierto, donde el nombre de la gente puede ser escrito si obedecen a Cristo y lo aceptan como su Salvador y hacen las cosas que hay que hacer. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De nuevo, los libros se refieren a los libros de la Biblia. Son juzgados de acuerdo a esto. Este es el estándar por el cual son juzgados, la ley, los profetas y demás. Este es el estándar por el cual son juzgados. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es un momento en el que volverán a la vida. Y si vamos a Ezequiel capítulo 37, vemos aquí que está por llegar un momento. De este mismo tiempo se habla aquí en Ezequiel 37, donde el profeta Ezequiel es llevado a un valle. Fue puesto en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37, versículo 1. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Un hueso seco es un hueso que ha estado muerto por mucho tiempo, o la persona estuvo muerta por mucho tiempo. Los huesos tienen cierta cantidad de humedad. Si mata a un animal se da cuenta. Están húmedos, tienen vida. Pero después de un tiempo se secan y se endurecen y a veces se ponen frágiles y pierden la humedad. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me encanta cuando Dios hace una pregunta que Él solo sabe la respuesta. Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. Esa es la respuesta correcta de Ezequiel. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor o del Eterno. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Así que volverán a vivir estos huesos que han estado muertos y secos durante un largo periodo de tiempo. Y pondré tendones sobre vosotros, tejidos, ligamentos, tendones, y haré subir sobre vosotros carne, o sea, músculos y carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis, fíjese, y sabréis que yo soy el Señor. Estas no son personas que antes conocían a Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, un gran número de personas, todas las personas que han vivido desde Adán hasta cuando regrese Cristo, que nunca tuvieron la oportunidad de entender completamente su plan. Esas personas de Sodoma y Gomorra, gente como Cody Lee y otros como él, esos individuos se van a levantar ahí, a menos que Dios los llame de alguna manera ahora. Pero es cuestionable si Cody incluso entendiera este mensaje hoy en día. Pero todos estos miles y millones de personas, tal vez deformes, o que tal vez le falte alguna otra cosa, van a ser levantados. Todas las personas serán levantadas, los grandes del mundo y los pequeños del mundo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Dios comienza con Israel, pero también va a trabajar con los gentiles. He aquí ellos dicen, esto es lo que piensan. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esta es gente que van a la tumba pensando que todo acabó, que este es el fin de todo. O en algunos casos pensando que irán al cielo. Esto no va a ser el cielo. Esto va a ser una resurrección muy física. Y va a ser un shock para muchas personas que piensan que saben cuál es el plan de Dios. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel, y sabréis, fíjense, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ahí es cuando van a conocer a Dios por primera vez. Y pondré mi espíritu en vosotros. Aquí es cuando Él va a poner su espíritu. Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé, y lo hice, dice el Eterno. Este es ese maravilloso y grandioso plan. En el libro de Isaías, habla de un periodo de 100 años, y generalmente hemos entendido que este periodo sería de 100 años, o absolutamente exacta, o figurativamente. Un periodo de 100 años, cuando estas personas tendrán la oportunidad de elegir la forma de vida correcta. De hecho, pasemos al libro de Isaías, hacia el final del libro, capítulo 65. No sabemos absolutamente si esto se refiere a este momento, pero no podemos encontrar ningún otro momento al que se puede referir. El versículo 20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, como los niños que hoy viven unos días y mueren, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces se trata de un periodo de 100 años. El niño que muere solo a unos pocos días de edad, que es, tal vez, quién sabe, cuya vida fue acortada por un médico que no creía que fuera lo suficientemente perfecto, un médico que podría haber matado a un Cody Lee, o algún otro individuo que pueda traer gran alegría y lágrimas a los ojos cuando vemos lo que logra hacer. A Dios le importa ese individuo. Recuerde que Apocalipsis decía, los pequeños y los grandes. El pequeño, la persona de la que pensaríamos muy poco como seres humanos. A Dios le importa a Él, tanto como los que llegan a ser grandes en este mundo. Dios tiene un plan para toda la humanidad. La vida es preciosa a los ojos de Dios. Puede que hoy no lo sea a la vista del hombre,
pero es preciosa a la vista de Dios, y toda vida humana es importante para Él, incluso Cody Lee y otros como él. Este último gran día demuestra el amor de Dios por el hombre de una manera que el mundo nunca ha conocido. Entonces valore este día y valore lo que significa para cada ser humano.